Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el análisis de Inditex. Vemos que Inditex se crea en 1985, todas las marcas que están dentro de la empresa Inditex. La última que se ha desarrollado orgánicamente fue hace 10 años, fue Uterque, y la última que se ha adquirido, porque Inditex también ha hecho compras, fue hace 2 décadas, en este caso fue Stradivarius. Sale a bolsa en el año 2001, valorada en 9.000 millones, actualmente está por encima de los 80.000, y llega Pablo Isla, que es uno de los puntos importantes, en 2005, con uno de los principales objetivos, alinear ventas y costes operativos. Inditex ha sido una historia de éxito y viendo estas diapositivas podemos entender por qué. El crecimiento de las ventas es muy constante, muy bueno. Solo se han mantenido planas un año que fue en 2009. El resto de los años ha crecido, el beneficio operativo igual y los earnings per share igual. La cotización ha seguido casi siempre a los earnings per share, como suele suceder en la mayoría de compañías. Viendo los principales drawdowns, que a pesar de ser una historia de éxito no está exento como todas las compañías de drawdowns, pues algo que me ha llamado la atención es que podemos ver drawdowns desde el 24% en el año 2016 hasta el 55% en el año 2008, y que entre el año 2002 y 2005 se ha dado exactamente la misma situación que se ha dado ahora. Ha habido un drawdown de entre el 33 y 36% entre esos años. Se incumple expectativa de ventas debido al efecto divisa, sobre todo en LATAM, además de deflación en Europa, y ha habido un otoño-invierno mucho más caluroso de lo normal, ejerciendo presión en el mix de ventas. Exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Como vemos, tampoco es que está sucediendo algo nuevo. Ha tenido una corrección en aquellos momentos para luego tener un rally espectacular. Bien, es cierto que ahora mismo también está habiendo un ralentizamiento en las ventas, pero que podremos ver por motivos por los que está sucediendo y que tampoco es preocupante del todo. Vemos que, bueno, también es una compañía con una disparidad de crecimientos. Los crecimientos del earnings per share pueden pasar del 43% hasta el 0% en el año 2009, que fue el único año en el que se mantuvieron planas las ventas, y que el consenso de earnings per share siempre se mantiene al alza, desde el año 2004 hasta el año 2013 o 2014, y estos últimos años vemos como en la segunda parte del año siempre suele haber recorte de expectativas en los beneficios por acción, ¿no? Pues por lo que estamos viendo en el punto anterior. El efecto de divisa está perjudicando, el otoño-invierno está siendo muy caluroso, aspectos como esos están perjudicando a Inditex. A nivel macroeconómico vamos a analizar principalmente Europa y Estados Unidos, porque Estados Unidos considero que es la economía que mueve las demás economías. Las ventas se distribuyen un 61% en Europa, entre Europa y España, y un 16% en América y un 23% en Estados Unidos. A nivel Europa, pues tenemos crecimientos del PIB muy por debajo de emergentes y Estados Unidos, tenemos problemas estructurales que desde luego no se han solucionado después de la crisis y tampoco se han solucionado con las compras cuantitativas, tenemos un cuadro político terrible que no alienta a ser optimistas, y también con el auge de los populismos, y también tenemos el Brexit, con lo cual, bueno, pues el panorama no es demasiado alentador. Alemania y los países nórdicos son exportadores de calidad, ese es un aspecto positivo, y además hay alta exposición a Estados Unidos y emergentes en las exportaciones. Hay la creencia de que la bolsa europea está más barata que la americana, pero bueno, sí que es cierto que los negocios de calidad cotizan a múltiplos elevadísimos. Digamos que puede estar bastante sesgado por la alta composición bancaria y negocios de menor calidad. Al final, conclusiones del entorno económico, los principales drivers que deberíamos de vigilar para ver en el momento de ciclo en el que nos encontramos son tipos de interés. Tipos de interés lo hemos visto, la curva está empezando a invertirse en alguno de los plazos, lo cual indica madurez del ciclo. El PIB se está empezando a ralentizar, los crecimientos ya no son tan altos como eran antes, está habiendo enfriamiento también de las expectativas, ya no se esperan crecimientos en los resultados empresariales, ya no se espera tampoco crecimientos del PIB por encima del 3% como estos años sucedían en Estados Unidos, en Europa desde luego que no.
El empleo se encuentra en pleno empleo, lo cual también es un indicativo de madurez del ciclo. Los precios también se encuentran, pues por ejemplo, precios de los automóviles o ventas de los automóviles. Ventas están desde luego en pico de ciclo y estos últimos meses estamos viendo un ralentizamiento de estas. El sector público está endeudadísimo, uno de los niveles, hablando de cualquiera de los países, más altos de la historia. Y el tipo de cambio en Estados Unidos pues ha pasado de 1,4 a 1,05, ahora está en el torno de 1,10, se ha depreciado bastante, lo cual, pues bueno, podría haber ahora una apreciación teniendo en cuenta que los momentos de ciclo entre Estados Unidos y Europa y otros países son totalmente diferentes. Estados Unidos está mucho más avanzado en el ciclo, lo cual podría dar lugar a un apreciamiento de su moneda por subidas de tipos de interés, aunque en los últimos meses está enfriándose también la expectativa de subida de tipos de interés porque la economía no está tirando todo lo que debería. Vemos el accionariado, principalmente destaca a Amancio Ortega con un 59% de las acciones y Sandra que tiene el 5% que es su hija. Logística. Tenemos 10 centros logísticos donde el tiempo máximo de entrega de cualquier producto es 48 horas, algo que, vamos, tiene Inditex y pocos más en el sector. Se ha implementado en muchísimos países el Same Day Delivery y el Next Day Delivery, lo cual, bueno, pues es un avance bastante positivo. La ropa llega muy pronto. Inditex tiene el modelo de fast fashion, no todos lo han conseguido y no todos lo pueden tener como Inditex porque tiene una rotación de inventarios altísima, tiene unos inventarios bastante más bajos que los principales competidores, tienen productos nuevos 2 veces por semana, feedback constante de los managers de las tiendas, incluso tienen un algoritmo que lo que hace es que las prendas se distribuyan entre el feedback y el propio algoritmo a las tiendas donde tengan mayor probabilidad de venderse. Por eso puede haber ciertas tiendas que tengan unas prendas y otras tiendas que tengan otras. Vemos cómo se distribuye la logística, la producción. En España, Portugal y el norte de Marruecos 49%, Turquía 15%, China 18% y otros países asiáticos otro 18%, un 36%. Bien, es cierto que ese 36% que se produce en Asia, la mayoría son prendas básicas y las prendas de calidad se suelen producir aquí. Los store managers compran sobre catálogo 2 veces por semana, el feedback es constante y lo que decíamos antes, la alta rotación de inventarios y los bajos inventarios hacen que Inditex tenga un open to buy del 40%, mientras que los competidores, por ejemplo H&M, están en torno del 20%. La integración vertical es total, el proceso de diseño, de producción, de logística, todo desde inicio hasta que llega al cliente final lo hace Inditex y el 90% del transporte que Inditex hace es por aire, mientras que la competencia, la mayoría, lo hace por mar. Al final, Inditex se centra muchísimo en la parte cualitativa, en los clientes y en la tecnología. Está posicionado en el segmento de mid fashion, no como por ejemplo H&M que está en el segmento low. El constante feedback que decía de los managers. Muy importante el RFID que permite gestionar los stocks con un 80% más de rapidez, permite identificar las prendas en cualquiera de las tiendas, permite integrar la gestión de envíos online y offline. Es muy importante el desarrollo de esta tecnología también para la implantación de la venta online en todos los países. Como comentábamos, también se implementa el Same Day Delivery y el Next Day Delivery. Se han implementado nuevas opciones de pago con el móvil, el click and collect, la realidad aumentada en los probadores interactivos, que con tablets te pueden ofrecer nuevas tallas o te aconsejan modelos en base a la prenda que te estás probando. La tecnología está evolucionando a unos pasos agigantados y sobre todo las tiendas de Inditex, además de que cada vez están posicionadas en mejores sitios, siempre en los mejores sitios de cada país, cada vez son más grandes y más espectaculares porque se está centrando en el modelo flagship, está cerrando tiendas pequeñas para que cada vez se concentren más las ventas en tiendas gigantes, en las tiendas flagship que tienen una gran cantidad de producto. Aquí vemos los conceptos principales que tiene Inditex, que es, bueno,
y unas breves descripciones de principales métricas y las líneas que me parecieron importantes. Y sobre todo también he hecho un análisis de producto con respecto a la competencia. Los precios en los que se mueven. Pues he hecho el estudio de lo que costaba un top en euros, comprarlo en Primark, en C&A, en H&M, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, más o menos lo que costaba, y respecto a su medio, un jersey de punto, respecto a su media, y al final la conclusión que sacamos de las principales prendas que podemos comprar en cada una de estas tiendas es que la posición de las líneas más económicas, digamos, como son Stradivarius, Pull&Bear y Bershka, que son también las líneas que pueden solaparse un poco, tienen precios muy competitivos con respecto a la competencia. Se venden Stradivarius un 4% más barato que la media de la competencia, Pull&Bear un 12% y Bershka un 11%, lo que permite posicionarse de una forma muy competitiva a la hora de vender las prendas. Luego, bueno, pues al final las marcas tienen que contribuir al crecimiento de Inditex y lo que vemos es la contribución de estas marcas al crecimiento de Inditex sin tener en cuenta Zara, que es lo que concentra la mayoría de las ventas, el 66% en este caso. Bueno, pues de los crecimientos, de ese 10% que crece, por ejemplo, Inditex en 2017 o 9% en 2016, el 34% han contribuido todas las marcas menos Zara, y que vemos que supone un 3,5 en 2017 y un 3% en 2016. Y a nivel operativo, pues están contribuyendo las marcas ex Zara un 30% al beneficio operativo y al crecimiento pues un 0,8%. Las ventas, ¿cómo se han distribuido las ventas? Pues lo que vemos es un crecimiento constante de la mayoría de estas, con Zara, como decíamos, representando el 66%. Los CAGRs 2007-2017 han sido más o menos Zara un 10%, Pull&Bear un 11%, Massimo Dutti un 10%, Bershka un 9%, Stradivarius un 11%, Oys un 10%, Zara Home un 15% y Uterco en Kidis un 21% desde 2008. Han sido crecimientos bastante notables. Las ventas por metro cuadrado han evolucionado de una forma saludable, han crecido en la mayoría de líneas demostrando la eficiencia de ellas, y el beneficio operativo ha crecido de una forma similar a las ventas, ha crecido en la mayoría de las marcas, por no decir en todas. El beneficio operativo por metro cuadrado pues es un punto a vigilar, porque mientras que en Zara ha aumentado siempre, hay en líneas como Stradivarius, Bershka y Pull&Bear donde ha disminuido bastante, donde esa eficiencia de beneficio operativo por metro cuadrado no está funcionando del todo bien. Viendo los márgenes operativos por concepto, en general vemos comportamientos mixtos. Líneas como Zara Home, Gang, Outerque, Oiso que han mejorado, y otras como Zara, Pull&Bear, Massimo y Bershka que se han mantenido o han bajado un poco, y Stradivarius que es la que sí que ha tenido una caída notable desde márgenes, que han ido del 23 al 15%. En metros cuadrados por beneficio operativo también es la línea que más ha sufrido, por lo que es uno de los puntos negativos, la evolución de Stradivarius. El crecimiento es algo fundamental, sobre todo para una compañía que cotiza los múltiplos que cotiza Inditex. Actualmente Inditex solo representa el 1,5% de la cuota mundial y menos del 1% de las ventas online. En septiembre de 2018, Inditex anunció que venderá en todos los países online a partir de 2020. En todos, incluso en los que no tienen tienda. Cualquier otra empresa para llegar a este despliegue necesitaría un gasto en CAPEX elevadísimo. Inditex en las conference call y en los informes anuales, en las memorias, anuncia que esto tampoco, gracias a su implantación logística y distribución, tampoco va a tener un despliegue CAPEX gigantesco. Sí que estamos en CAPEX por encima del normalizado estos últimos años, pero no es algo que llame la atención. La distribución de ventas, 45% en España, como hemos visto antes, 16% en España y 45% en Europa, América y Asia.
Hay mucho potencial para Inditex fuera de Europa, es lo que nos indica la organización de las ventas. Y a pesar de que Inditex tiene un crecimiento superior con respecto a la competencia, a la hora de contabilizar el like for like es mucho más conservador que los demás. Inditex, para contar el like for like, espera 2 años. Las demás compañías esperan 1 año. Y lo que he visto es que las nuevas aperturas tardan 1 año en alcanzar el 80% de sus ventas esperadas y el 90% lo alcanzan a los 2 años. Por lo que la forma de contabilizar el crecimiento de like for like de Inditex subestima este like for like con respecto a cómo lo contabilizan otros. Y vemos que nunca ha tenido crecimiento de like for like negativo. Incluso después de la crisis simplemente se ha mantenido plano, lo cual nos da una idea de la robustez del negocio. Otro de los motivos por los que se reduce el número de aperturas en favor de reabsorciones y flagships es la aportación del nuevo espacio a las ventas, que ha ido disminuyendo con el paso de los años. Y bueno, pues esto ha hecho que se centre en una nueva política que es el modelo de flagship. El guidance del management es de que el like for like va a crecer entre el 4 y 6% de aquí a 2020, que está más o menos en la línea histórica, los cuales son perfectamente sostenibles y desde luego que son saludables para la compañía. Las like for likes de Inditex no se volvieron negativas ni en 2009 como os decía, y bueno, pues si los comparamos con el principal competidor, con H&M, pues alucinamos con la diferencia que hay. Un aspecto también que va a impactar en el crecimiento de las ventas es que cada vez, como vamos a ver, como estamos viendo, cada vez hay una menor apertura de tiendas. Entonces, bueno, pues si hay menos tiendas y los like for like tardan 2 años en contabilizarse, el crecimiento de ventas evidentemente no va a ser tan rápido. Pero donde hay que concentrarse en este sector es en el crecimiento de los like for like, que de momento, y el guidance también nos lo dice, están en números saludables. Los crecimientos en divisa constante pues también pues, están en valores bastante atractivos, a pesar de, como os digo, que los ralentizamientos de las tiendas pues no favorecen el crecimiento de las ventas. Y en la parte online también son muy elevados. Hablamos de un 41% de crecimiento en 2017, llegando a representar el 10% de las ventas totales, es decir, unos 2.500 millones. Y en el año 2018 el crecimiento ha sido del 27%, que también es espectacular, representando el 14% allá donde los países tienen presencia de venta online. Crecimiento internacional. El cambio de España ha sido enorme. Ha pasado a representar la mitad de las ventas en 2004 a tan solo un 17% actualmente. Y para los análisis que veremos a continuación es válida la siguiente conclusión. A partir de 2012 se nota una clara desaceleración en cualquiera de las zonas de venta. Esto es por el cambio de política tomado por Inditex, en el cual se prima las flagship, reabsorciones, reformas y demás, posiciones de primera línea en vez de número de tiendas. Se está ralentizando la apertura, es decir, se está optando por más calidad que por cantidad. El número de tiendas en Europa vemos cómo se está ralentizando en este gráfico y en el de abajo, tanto por marcas como por países, como lo miremos, porque a partir de 2012 el cambio ha sido radical. Donde más crecimiento ha habido en tiendas es en los conceptos más rezagados, lo cual es positivo. Pasa de forma similar en cuanto a la introducción en nuevos mercados, que veremos en el gráfico que tenemos a continuación. Pues crecen más los mercados donde tenía menos presencia, crecen más las marcas donde están más rezagadas las ventas, lo cual es positivo. El número de mercados en los que está presente en Europa, pues vemos que los crecimientos en número de mercados en 2017 se han acelerado bastante, es la mayor aceleración, y es porque cada vez está Inditex más presente en más número de mercados, y el salto en marcas como Uterque, que ha pasado de estar presentes en 6 mercados a estarlo en 32, es gigantesco. Los crecimientos en cuanto a número de mercados absoluto, digamos que está presente en 45 mercados, que es donde está Zara, pues no van a incrementar, porque en cuantos más mercados estamos presentes, más difícil es crecer.
Destacar que a pesar del crecimiento en número de mercados en los que está presente Inditex, tan solo ha crecido un 2% de 44 a 45 mercados este último año, aunque hay conceptos, como decía, como Terco y Zalajón, Bershka, que sí han tenido un crecimiento elevadísimo. En cuanto a América, pues sucede de una forma similar. El número de tiendas en América continúa expandiéndose a buen ritmo, a mayor que en Europa, al 8%. En mi opinión, sigue habiendo recorrido para crecer a tasas del 8-10%. Y están creciendo todas las tiendas a ritmos parecidos, salvo Massimo Dutti, que tiene el ritmo más lento. No está teniendo buen encaje en Estados Unidos. En cuanto al número de mercados, es similar. No está creciendo el número nuevo de mercados porque está en 21 y no se está ampliando, pero sí que las tiendas más rezagadas sí continúan incrementándose y hay bastante potencial de crecimiento en esto. Massimo Dutti se ha salido de uno de los mercados en los que estaba presente, es el que menos crece, como digo, puede indicarnos que no está teniendo éxito la marca en América. En cuanto a Asia, pues crecimientos que hemos tenido del 35-30% y ahora tenemos crecimientos del 10%, que tampoco es que sean pequeños. El guidance nos dice crecimientos entre el 7 y 10% que son saludables y satisfactorios. En cuanto al número de mercados, pues sucede lo mismo. Después de haber profundizado en los mercados, no veo ningún signo preocupante más allá de que parece que a Uterco le está costando despegar y de que en 2012 se ha ralentizado las aperturas de tienda porque también venía a unos ritmos muy altos. Viendo las tasas de crecimiento de número de tiendas y de introducción en nuevos mercados, creo que ambas están en ritmos aceptables y de seguir en estos niveles no habría nada preocupante. Es normal que tras el boom inicial de apertura, la introducción en nuevos mercados se ralentice, también de las marcas. Crecimiento online. El crecimiento online es brutal. Las marcas más pequeñas se ha iniciado en 2016 y finalizará en 2020. Y bueno, en 2017 ha sido el primer año donde Inditex lo desglosa. Y hablamos de crecimientos del 41%, en 2018 del 27%. También es muy importante la presencia en las redes y aquí tenemos el desglose de todas las redes y todas las marcas, el número de seguidores que hay, centrando sobre todo en Instagram, que es donde viene el más profundizado. Y bueno, pues Inditex con respecto a los competidores que veis aquí en las redes sociales tiene una presencia espectacular. Entrando por el crecimiento en tiendas, pues bueno, el crecimiento del espacio ha crecido a un ritmo perfecto, un ritmo que tenemos, como vamos a continuación, se ha seguido incrementando a buen ritmo, lo está haciendo de la misma forma que en años atrás. El crecimiento en número de tiendas pues se está ralentizando, como comentábamos, pero bueno, es porque por el programa de optimización que vemos a continuación, cada vez hay menos tiendas adicionales, pero el programa de optimización, por ejemplo, en este último año, nos indica que hay 341 absorciones, ha habido 524 aperturas brutas, pero ha habido bastantes cierres, 122 reformas y 144 extensiones. Se está centrando en lo que decimos, se está optimizando las tiendas para ir hacia el modelo flagship. Entrando en las ventas medias por tienda, pues tanto las ventas por tienda como el margen bruto por tienda están mejorando en los últimos años, se ve una aceleración de ambas métricas, se está optimizando y bueno, también las densidades, que es algo muy importante, se está vendiendo cada vez más por metro cuadrado a nivel consolidado de todas las marcas y a nivel margen bruto, pues lo mismo que de ventas y de densidades. Vemos que es muy saludable. Y el gasto de personal por empleados medios, pues los crecimientos han sido más o menos de la inflación a largo plazo. Se crece a unas tasas compuestas del 2% el gasto en personal, lo cual pues es lo normal. Entrando en los competidores, pues los competidores, retail es uno de los sectores más competitivos históricamente. Hablamos de un mercado de 2 trillones de dólares que crece más o menos a un 4 o 6% anual.
Los mercados emergentes como China e India son los que ofrecen un mayor crecimiento potencial, un 6-10% CAGR, y los jugadores más grandes son Inditex, H&M y Uniqlo, además de Primark, pero bueno, que se aleja un poco del modelo de Inditex. Inditex es un modelo fast fashion y últimamente lo que más está creciendo en el sector es la ropa deportiva. Vemos, pues bueno, que los principales competidores como ASOS, Zalando, Uniqlo, los crecimientos que tienen los players puros online son enormes, pero también como los crecimientos que tiene Inditex en la parte online. Los múltiplos a los que cotizan estos jugadores online son elevadísimos, por encima de 30 veces. Podremos aplicar ese múltiplo a la parte online de Inditex. Y bueno, vemos también las principales métricas de Inditex que, como todos sabemos, son espectaculares. En cuanto a Uniqlo, es otra historia diferente a los jugadores online. Es muy similar a Inditex, tiene caja neta, roces elevadísimos, es una compañía familiar, con fuerte posición en el accionariado, foco en tiendas flagship, potente venta online. Pero bueno, tiene 1920 tiendas respecto a las 7000 que tiene Inditex y 1.623.000.000 metros cuadrados respecto a los 4.700.000 que tiene Inditex. Las ventas de Uniqlo están muchísimo más concentradas en su país natal, hablamos de un 53% de las ventas totales se producen en Japón, un 16% en China y el 31% restante en otros países, por lo que bueno, hay una concentración bastante alta. Vemos las métricas, como decía, de Inditex que son muy buenas. Perdón, en este caso son las métricas de Uniqlo y los márgenes de Uniqlo que son muy similares como veremos a los de Inditex. Y esta compañía también cotiza en línea con los múltiplos de Inditex, está un PER más o menos ahora de, bueno, por debajo de las 31 veces, ahora mismo está en las 29, 28 veces, la media está en 27 y en cuanto a las otras métricas, pues también muy similares a las de Inditex. Profundizando en Uniqlo, que lo he hecho tanto en que vemos aquí en la actividad de análisis y en muchos otros puntos, no veo motivos por los que pagar un múltiplo superior a Inditex más allá del potencial crecimiento internacional, porque concentra mucho las ventas en Japón y en la parte asiática. En Inditex, en cuanto a márgenes, precios y costes, pues bueno, al final Inditex tiene un crecimiento del 1 o 2% para mantener el margen operativo. Las ventas online ya se ha dicho muchas veces que no son dilutivas para Inditex, lo cual es muy importante. Inditex hace menos descuentos, duran menos en el tiempo y esto nos permite hacer un cálculo muy interesante, que es si el descuento medio de Inditex es 20% y de la competencia un 30%, incluso superiores, hasta un 40% en algunos casos. Y más o menos lo aplicamos sobre el 20% de las ventas, que es lo que hace Inditex. Esto nos da una rebaja del precio medio del 4%, 20% de rebaja en precio y 20% de las ventas, 4% de rebaja del precio medio. Pero la competencia, pongamos que el precio medio, descuento medio que hace es del 30% sobre el 30% de sus ventas, siendo conservadores, esto tiene un impacto en vez del 4% del 9% en precios, más del doble, por lo que bueno, importante tener en cuenta este aspecto. Y otro punto importante en Inditex es que los precios en otros países no son los mismos que en España, vende con una prima de precio bastante elevada. Profundizando márgenes y demás, ya sabemos que los márgenes de Inditex son muy altos, son ultra estables, esos aspectos ya son de sobra conocidos. Vemos que el margen bruto va desde el 56% hasta el 60% y afecta en gran medida el tipo de cambio, que es lo que vemos desglosado. Bueno, pues al final también tenemos un CAPEX de 1,5, 1,7 billion por encima del CAPEX normalizado, que es 1,1, 1,25 en el mayor de los casos. Y bueno, la actividad de análisis, pues vemos donde destacamos su gestión de inventarios, el periodo medio de pago de Inditex que tiene, con el cual consigue un working capital negativo, que es fundamental en el modelo de Inditex.
muy estable, que está en torno al 6-8% de las ventas. Los competidores no tienen un working capital del 6-8%, 8% de las ventas negativo. Y bueno, pues los roces, los ROEs, lo dicho, están a unos niveles de una compañía de calidad como es Inditex. También tenemos que la caja no para de crecer, el dividendo sube todos los años, el payout es del 60%, tiene un dividend yield actual por encima del 3%, y al final, bueno, pues es que Inditex con fondo de maniobra negativo y genera un flujo de caja ultra estable y muy elevado, lo único que hace es incrementar su caja conforme pasa el tiempo, no tiene nada de deuda. El crecimiento de la caja, como vemos, pues oscila, pero todos los años crece. Inditex podría dar un dividendo extraordinario. Ahora mismo el crecimiento de la caja crece en tasas inferiores porque está gastándose un CAPEX por encima de lo normal en mejoras logísticas como los RFID, tecnología y expansión online y todos estos aspectos que son fundamentales. Efecto divisa. Al final lo que tenemos que ver es que los costes, el 35% está en dólares y el 65% en euros, y las ventas el 45% en euros y el 55% en otros, lo que nos da un posicionamiento long del 20% en euros. Como el euro se ha depreciado desde el 1,4 hasta el 1,1 actual, pues lo que todos sabemos, le ha perjudicado a Inditex. Teníamos en la diapositiva el PPP, Power Purchasing Parity, que bueno, pues está en torno al 1,30 y a largo plazo es hacia donde debería converger si no pasa nada extraño. Y bueno, pues es algo que el efecto divisa viene y va, no lo deberíamos de tener muy en cuenta. Y otro punto muy importante, profundizando en la contabilidad, es que el grupo dispone de más de 200 propiedades con un valor en libros de 1.725 millones de euros que nunca han sido revaluadas, por lo que aquí podría haber un valor oculto de igual más de 1.000 millones de euros. Y buceando en la contabilidad bueno, las cuentas son claras, son precisas, no tienen nada extraño, ninguna bandera roja, y he hecho la composición de la deuda, el cuadre de deuda de Inditex, y me cuadra con la que ellos dan. Hay una ligera variación, pero es poco reseñable. O sea que en otras compañías es bastante más difícil hacer el cuadre de deuda. En este caso es muy sencillo. Los múltiplos. Vemos una compañía con métricas normalizadas de EBITDA, beneficio operativo, beneficio neto y free cash flow que casi siempre crecen con una estabilidad brutal. Los márgenes también han sido súper estables, por lo que tenemos que tener en cuenta que, bueno, es una compañía que siempre ha cotizado cara, con crecimientos del 15%. Actualmente los crecimientos no son de doble dígito y por eso está en continuo run de que debería de tener un D-rating, porque ahora crece más bien a single digit alto, a 8%, 8-10%. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que las compañías de calidad en los entornos actuales de tipos de interés en mínimos hay que pagarlas. Los múltiplos históricos, como vemos, pues son oscilantes como en cualquier compañía, y sí que es verdad que cuando Inditex cayó a 22, que ha caído recientemente, pues estaba muy por debajo de los múltiplos históricos. Quizás podía ser una oportunidad, que es lo que vamos a ver a continuación. El 90% de las compañías de calidad con caja neta, con MOAT como el de Inditex, líderes en su sector, cotizan a múltiplos muy por encima de su media histórica. Inditex no lo hace. Tenemos a Nestlé, que no crece, más rápido que Inditex, cotizando a 28 veces beneficio, Louis Vuitton a 27 veces beneficio, Richemont a 30 veces, y ya no digamos a la competencia tipo Zalando y Asos, que crecen por encima de 30 veces. Y Uniqlo también cotiza por encima de los múltiplos de Inditex. Veo correcto el temor al ralentizamiento, pero de momento los like for like no están dando señales de alarma, que para mí es uno de los aspectos más importantes. Aquí vamos a hacer una primera aproximación valorando Inditex con respecto a los múltiplos, aplicando el múltiplo histórico a la cotización actual con respecto a los
los resultados del cierre del año anterior, los de 2017, y luego lo haremos a futuro, que es como se debe valorar, simplemente aplicando las métricas históricas a las métricas del año pasado, vemos la evolución de los precios objetivos que podríamos ir viendo con el paso de los años. Y actualmente debería estar cotizando, si cotizase en línea con los múltiplos históricos, a 28 y está cotizando a 25 más o menos. Entrando en el neutral case, a la hora de valorar he sido lo más conservador posible. Ha asumido un crecimiento compuesto normalizado del 6,3%, que se encuentra por debajo de lo que Inditex ha hecho en su historia y recientemente, incluso con ralentizamiento. Ha asumido unos márgenes operativos del 21%, que es el nivel más bajo que ha tenido prácticamente. La depreciación y amortización en línea con la histórica. Ha asumido unos márgenes operativos del 17%, que se encuentra en la parte baja. Los gastos financieros los he obviado porque tiene caja neta. Y ha asumido una tasa impositiva del 25%. Con estas premisas, la valoración normalizada es de unos 34 euros, lo cual nos arroja una TIR desde los precios actuales del 15%. A una compañía que reparte un dividendo creciente y que este cierre de 2018 ha aumentado un 17% su yield. Este sería nuestro neutral case. Ahora pongámonos en la peor de las situaciones, que Inditex sufre un de-rating. Pues bueno, se comprime el múltiplo un 20%. Vale, pues si se comprime el múltiplo un 20%, estamos hablando de aplicando las mismas asunciones, las mismas que en el caso anterior, pero con un múltiplo aplicado contraído un 20%, nos daría una valoración normalizada de 28 euros, que afloja una TIR con respecto al precio de hoy de un 3%, es decir, en el peor de los casos, incluso tenemos upside, por lo que bueno, pues una compañía como esta a mí me parece muy interesante. Aplicando el Justified McKinsey Multiple, me da, con el roce que tiene Inditex y las métricas que tiene Inditex, aplicando una WACC del 7,5%, que debería estar cotizando a Price Free Cash Flow 23,9 veces, que es más o menos el múltiplo que hemos aplicado. Si nos fijamos, hemos aplicado un múltiplo, el múltiplo medio es de 25,4, aquí nos da de 24, bastante en línea con los múltiplos históricos, con lo que me siento cómodo viendo que me coincide. Price to Earnings de Katzenelson nos daría un PER absoluto de 27 veces, que también es en línea con el múltiplo histórico, más o menos está en 26, por lo que también me siento cómodo viendo este tipo de valoraciones. Y haciendo por último otro tipo de approach en vez de múltiplos, un descuento de flujos que he hecho con 3 rangos y con una WACC dinámica, no he aplicado la misma en los flujos que he calculado yo a futuro que el valor terminal, he aplicado WACCs diferentes. En los periodos proyectados, que van desde ahora hasta enero de 2022, la WACC mínima es del 6, la media del 7 y la máxima del 8. Y en la parte de valor terminal, la WACC mínima del 7 hasta el 9%. La G utilizada es el crecimiento del PIB mundial, el 2,5%, cuando vemos que este sector crece un 4 o 6% anual, por lo que me parece también que estamos en valores normales. Con estas asunciones, lo que tenemos es un valor de las acciones en el rango medio de 30 euros y en el rango mínimo de 26, más o menos a lo que cotiza, está a 25, en el rango máximo de 38. Me siento cómodo. En el peor de los casos no pierdo dinero, con lo que, bueno, bastante interesante. Conclusiones, pues el consumidor cada vez es más exigente, requiere de mayor rapidez, flexibilidad. Hay que adaptarse al modelo de fast fashion. Inditex está perfectamente adaptado. El modelo pool de Inditex es uno de los aspectos fundamentales que permite el punto anterior, en detrimento del modelo push de H&M. Hay una constante renovación de las tendencias basadas en el social media y blogs, y donde hemos visto que gracias al feedback directo de Inditex está perfectamente adaptado a ello. Hay marcas en Inditex con precios muy competitivos en relación a sus competidores, lo hemos visto en el estudio de precios. Inditex ya tiene gran parte del CAPEX necesario para adaptarse a las nuevas tendencias desplegado. Está aplicando un CAPEX desde hace años muy por encima de lo normal.
Inditex es uno de los players más grandes, hay economías de escala, su modelo omnicanal es el más potente, constantes innovaciones, RFID, realidad aumentada, los probadores, los códigos QR para las compras, las formas de pago con móviles, un montón de aspectos en los que se centra la experiencia cualitativa de los propios clientes. La exposición del negocio online tiene muchísimo recorrido, solo representa el 12-14% de las ventas y crece a unas tasas más que atractivas. Pablo Isla recalca en las conference call que las ventas online no son dilutivas. Calidad respecto a cantidad en el enfoque de las tiendas, enfoque flagship actual. Like for likes positivos siempre, en el peor de los casos fueron planos después de la crisis. El efecto de divisa está penalizando mucho estos últimos 4 años, pero igual que penaliza unos años, otros puede favorecer. Muchas marcas diferentes solo representan el 34% de las ventas, con lo que hay un elevado potencial de crecimiento. Y el working capital y gestión de inventarios es único en el caso de Inditex. Oportunidades y riesgos. Oportunidades. El mode de Inditex sostenible en el mundo del retail es prácticamente imposible de adquirir. Un modelo único en el fast fashion. Integración total en la experiencia de compra online. Se puede comprar online en la propia tienda, tienen totalmente integrada la gestión de inventarios, click and collect, save the delivery, entregas máximas en 48 horas. Los productos van a llegar a cualquier parte del mundo en 2020. Es un mercado ultra fragmentado donde Inditex está muy bien posicionado. Nunca ha necesitado publicidad para crecer, nunca. El management es de máxima calidad, compañía familiar con skin in the game, integración vertical. Y los riesgos, no está barata, no lo está, ni nunca lo estará teniendo la calidad que tiene. La edad de Amancio Ortega es un riesgo, así como su sucesión, riesgos macroeconómicos de recesión, tendencia ligeramente a la baja en los márgenes y la competencia de Amazon, Uniqlo, ASOS, Zalando y el fortalecimiento del euro. Bueno, eso es todo en cuanto a mi valoración de Inditex. Muchas gracias.